Yo me voy a la Chicago, Argentina, a la localidad de Rosario. Ahí no solamente tienen un emblemático puerto que justamente traslada la mayor parte de arroz y oleaginosa para todo el mundo, sino que también tiene una de las bolsas de comercios más importantes de la República Argentina. Ahí está nuestra corresponsal, Jessica Imaz. Jessy, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Horacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y para todos. Bueno, Muy gracias bien. por atendernos. ¿Cómo estará el campo? Es la gran consulta y también los eventos que siempre están previstos, ¿no es cierto? Con este tema de la pandemia, la gran duda que se tiene. Exactamente, porque la cuarentena, el aislamiento preventivo social y obligatorio en la República Argentina comenzó a delinearse cuando se estaba llevando a cabo una muestra del campo muy importante, Expo Agro, en la localidad de San Nicolás, en provincia de Buenos Aires, y por el aislamiento preventivo, por todo lo que se venía delineando con el aumento de casos de coronavirus, se decidió en ese momento cerrarla un día antes. Se cerraron las puertas de esa muestra un día antes. Lo que se viene ahora para el mes de junio es la mega muestra del campo agroactiva que se realiza en la localidad de Armstrong, en la ruta, a la vera de la ruta 178 en la provincia de Santa Fe. Claro, y queríamos saber qué es lo que pasa con esta muestra. Con ese tema, Jessica, días anteriores hablamos con justamente Emanuel Antunes Cler, que ya nos aclaró que se propone ese tema y que es fundamental en materia económica. Pero entiendo que también lo tenemos en contacto para seguir profundizando el tema del campo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, para conocer cuál es la situación que está viviendo el campo en la actualidad, como bien mencionabas vos. Emanuel, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto. Bueno, ¿cómo se está? Adelante, Jessica, pero lo primero que quiero meter el bocadito es, el campo, ¿qué está en esta etapa produciendo o cosechando? En su gran mayoría. Sí, en este momento en realidad está finalizando la cosecha gruesa, que es la de soja y maíz. La maíz está prácticamente terminada. Con buenos rindes, por supuesto, Argentina, al ser un país tan grande, tiene situaciones distintas y diversas dependiendo de la región, pero en rasgos generales va a ser una buena campaña para el sector agropecuario en lo que hace a producción en la República Argentina. Así que en ese sentido la mayoría de las zonas han tenido buenos rindes y eso, como siempre, una vez más, el sector agropecuario, la cadena agroindustrial, va a ser el motor que empuje y que le dé arranque nuevamente a la economía, que obviamente, merced a lo que venía arrastrando de los últimos años, pero potenciado por la situación de pandemia y aislamiento, está sufriendo la Argentina. Jessy. Sí, Emanuel, ¿y cuáles son las consecuencias? Sabemos que principalmente le vendemos a China, una economía que de a poco a nivel mundial ya se va reactivando. ¿Cómo está la situación del sector en mira ya a lo que va a ser el 2021, no? Sí, ya en un tiempo más, en un par de meses, se empieza a pensar nuevamente en la campaña gruesa, en la próxima, en la 2021, que es la más fuerte. Si bien está la campaña fina de trigo, que finaliza en fines de noviembre, principio de diciembre, que es cuando se cosecha, lo grueso, el fuerte de la Argentina es maíz y soja, que son lo que le denominamos campaña gruesa, que comienza a sembrarse en el mes de octubre aproximadamente. Lo que es de primera, después se puede hacer una soja de segunda o maíz de segunda más adelante, sembrarlo. Se empieza a pensar en eso con distintas cotizaciones del dólar, que para algunos temas, como por supuesto para vender los granos, se toma el dólar oficial. Para maquinaria agrícola también, en la mayoría de los casos se toma el dólar oficial, el dólar Banco Nación, pero por ahí algún producto se cotiza, se valoriza con un dólar intermedio entre el oficial y el ilegal, que es como me gusta llamarlo a mí. Pero de todas formas hay también que esperar, hay un par de meses o un mes y medio por lo menos para ver cómo se termina de acomodar todo, porque es una situación excepcional, inaudita, inesperada y para la cual ningún país del mundo estaba preparado, y está demostrado. Seguro.
lo que está ocurriendo no solo en Argentina o países que tomaron medidas similares que preservaron la salud por sobre la economía, tampoco voy a entrar en esa dicotomía que también me parece falsa, sino en otros países que dejaron su economía totalmente abierta para no dañarla, como Estados Unidos y Brasil, y tuvieron miles de muertos y también un daño enorme, incluso peor en la caída del PBI que la Argentina. En este caso, Emanuel, la consulta que te hago es, la industria pesada, la industria que fabrica las maquinarias agrícolas, más allá de la producción, ¿ha visto mermadas las ventas? ¿Siguen funcionando normalmente? ¿Incluso las incrementaron? ¿Cómo está este mercado que también motoriza y mucho desde la parte argentina? Sí, la verdad que motoriza muchísimo en los pueblos y ciudades del interior del país, como por ejemplo en la zona donde se realiza la muestra, Armstrong, Las Parejas, Las Rosas, Cañada de Gómez, Marcos Juárez, que son ciudades de provincia de Santa Fe y de Córdoba, prácticamente venían con pleno empleo. Claro. En las últimas épocas, cuando las fábricas venían funcionando bien en los últimos años. Tuvieron que parar, como cualquiera, volvieron antes a funcionar con protocolos de seguridad y sanidad muy fuertes, lo cual es lógico, pero volvieron un poquito antes que el resto de las actividades, hará un mes más o menos que están trabajando, y en las ventas, por supuesto, que vieron mermar sus ventas, porque había una dificultad para el comprador, de alguna forma, ir a ver la maquinaria. Cuando uno va a comprar un auto, quiere ver cómo está, más allá de todo lo que pueda previamente hacer y contactar de vía digital o vía online, quiere ir a verla. Y eso no se podía, tampoco se podía trasladar por ahí el equipo, por más que lo compre, los concesionarios de maquinaria estaban cerrados. Así que un poco mermó. Si bien se siguió vendiendo en la zona, por ahí se trasladaban un poquito para ver la máquina y se podía cerrar el negocio, obviamente mermó. Y ahora, hoy hablaba con una de las fábricas, tienen problema para la entrega de 0 kilómetros de maquinaria nueva porque estuvieron paradas en la producción. Claro. Entonces están reactivándose ahora y recién pueden sacar una por día. Bien. Para entregar. Bien. Ceci, la última. Emanuel, ¿podemos decir que en el marco de esta pandemia hay un antes y un después en los agronegocios? Yo creo que hay un antes y un después en el mundo, en los negocios, en las relaciones humanas, en la conectividad con el resto de las personas, pero sin lugar a dudas también el sector agropecuario va a tener que adaptarse y reinventarse luego de esta situación que, como decíamos hace un rato, es excepcional, es inédita y es inesperada. Bien. Emanuel Antunes Clerc, ¿algo del ex jugador de tenis? ¿El eximio jugador de tenis? No, nada. Sí, cuando la familia Clerc llegó a la Argentina, se dividió en dos partes. La parte del tenista, de José Luis Batata Clerc, quedó viviendo en la capital, en Buenos Aires, y la parte de mi familia vino a Pergamino, al interior de la provincia de Buenos Aires, y bueno, ahí se separaron. Hay un parentesco en primo en tercer grado o algo así. ¿Y usted, con la raqueta o ni al pádel? Horrible. un abrazo grande. Tenis, pádel o ping-pong. Ahí está, nunca está de más. Gracias por este contacto, muy amable. Bueno, hasta luego, un gusto. Emanuel Antunes Clerc, entonces, Ceci, de campo sabe todo, lo podemos invitar a jugar al tenis a ver si ganamos en una nosotros, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, para equiparar un poco la balanza, Sí, ¿no? claro, ¿no? Pues la verdad que ha sido muy rica la exposición. Bueno, cambiaron las reglas del mundo, quedó claro. Exactamente, sí, me quedo con estas últimas frases de Emanuel, que bueno, como bien decías vos, conoce el paño, y muy bien, cambiaron las reglas a nivel mundial y el campo va a tener que adaptarse también a esos cambios. Gracias, un beso grande, Ceci Cam. Hasta luego. Jessica y más desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.